Bueno, queridos todos, estamos una semana más con el favor del Señor, con este cursito de la santidad a la que queremos llegar, de la conversión hasta la santidad. Vamos a empezar, como siempre, invocando a nuestra Madre del Cielo para que nos acompañe y para que esto pueda dar frutos para todos, que en definitiva, si el Espíritu Santo no nos mueve el alma, no podemos hacer nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Muy bien, después de dejar claro, bueno, al menos intentarlo, ¿no? De que el gran enemigo nuestro para nuestra santificación es el pecado, o sea, no podemos llegar a Dios si pecamos, no podemos ni siquiera estar en gracia de Dios, nos olvidamos de la santidad y del cielo si es pecado mortal, nos olvidamos de la santidad si es pecado venial, con los riesgos, bueno, todo lo que ya vimos. Bueno, y después dijimos que vamos a ver cada clase un enemigo puntual que me quiere llevar al pecado, ¿no? Entonces, el demonio, el mundo y la carne. Hemos visto el demonio la semana pasada, vamos a ver entonces, con el favor del Señor, hoy el mundo como un enemigo más que me quiere llevar al pecado. En definitiva, siempre va a ser lo mismo, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos tiene que quedar claro en este día. Tenemos que entender qué es el mundo y tenemos que odiar al mundo, porque vamos a ver por qué el mundo es digno de odio, en qué sentido, ¿sí? Gracias por los que están dejando su mensajito en YouTube, también estamos con nuestro grupito también en Zoom. Bueno, entonces, lo primero que hay que aclarar, que es bastante obvio, pero es necesario, porque si no parecería que estamos rechazando al mundo, que hay un mundo bueno, que es el mundo que Dios creó, ¿eh? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, Génesis 1:31. Entonces, no estamos hablando cuando decimos mundo, todo lo que vamos a decir del mundo, no es el mundo en cuanto criatura de Dios. Todo lo que Dios creó es bueno, todo. Porque lo que Dios no puede hacer nada malo. Entonces, no se puede cruzar por la cabeza que estamos hablando de lo que Dios ha creado, ¿no? Es más, ese mundo que Dios creó, lo más perfecto que creó en el mundo es el hombre, y por ese hombre Jesús murió. Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único. O sea, Dios ama el mundo, este mundo, ¿sí? Que Él creó, Él lo ama. Este mundo que Él creó, y especialmente al hombre, lo ama hasta tal punto que su Hijo se entrega por nosotros. Entonces, por supuesto que no vamos a hablar en ningún momento de ese mundo. Por eso tenemos que entender de qué mundo estamos hablando y por qué es nuestro enemigo. Y vamos a dar algunas recomendaciones, pero ya las conocemos también, como para defendernos de él. Bueno, si queremos definir, no es fácil encontrar una definición del mundo. Podemos entenderlo como esta comparación, o sea, todo lo que nos lleva a Dios, lo que nos lleva a abrazarnos a la cruz, lo que son las máximas del Evangelio, lo que es el sermón de la montaña, todo eso, bueno, el mundo es lo contrario. Se figura así, pero no estamos hablando de una ciudad, sino simplemente es un espíritu, son máximas, son ideas contrarias al Evangelio. Vamos a tratar de ir desarrollando eso y traigo aquí un texto donde lo nombra muy de pasadita, Papa Benedicto XVI, pero está bien, es esto, entonces me parece que vale la pena. Está hablando cómo el mundo puede entrar dentro de la iglesia. Decía el Papa, en esto hay que prestar atención a una realidad. De hecho, este mundo, lo pongo entre comillas porque justamente este mundo que estamos hablando malo, entendido siempre en el sentido evangélico, insidia también a la iglesia, contagiando a sus miembros y a los mismos ministros ordenados.
Y acá como que una especie de definición. El mundo es una mentalidad, una manera de pensar y de vivir que puede contaminar incluso a la iglesia y de hecho la contamina y por tanto exige constante vigilancia y purificación. Hasta que Dios no se manifieste plenamente, sus hijos no son todavía plenamente semejantes a Él. Okay. Bueno, entonces, es una mentalidad, una manera de pensar y de vivir. Mentalidad, por tanto, manera de pensar y de vivir, bueno, por supuesto, contraria al Evangelio, contraria al plan de Dios. Por eso, entonces, vamos a empezar a traer citas bíblicas que me parece que pueden ir iluminando. La idea es cargar como de contenido esta idea que tenemos del mundo para que nos quede realmente un verdadero odio al mundo. Que, vamos a ver, odio al mundo es más o menos lo mismo que decir que queremos odiar el pecado, queremos odiar todo lo que nos aleja del Señor, es la misma idea. Vamos con alguna frase de la Escritura y en primer lugar del Antiguo Testamento, porque obviamente que también había un espíritu del mundo que contaminaba al pueblo de Israel, aunque no estaba todavía el Evangelio, no era el Evangelio la plena revelación, todavía no estaba. Sin embargo, obviamente que todo lo que iba en contra del plan de Dios para el pueblo elegido era obviamente un espíritu mundano. Por eso lo podemos entender de esa manera a estas citas. Tenemos así, hay algún ruidito, Rosana, ahí te puse confitrión, hay un ruidito en Zoom, si lo puedes sacar. Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los israelitas y diles, yo soy Yahvé vuestro Dios. No hagáis como se hace en la tierra de Egipto, donde habéis habitado, ni hagáis como se hace en la tierra de Canaán, a donde os llevo. No debéis seguir sus costumbres. Cumplid mis normas y guardad mis preceptos, caminando según ellos. Yo soy Yahvé, vuestro Dios. Guardad mis preceptos y mis normas. El hombre que los cumpla, por ellos vivirá. El libro de Levítico. Entonces, ahí nos está mostrando cómo Dios quería que obren distinto de la tierra de Canaán a lo que iban, distinto de Egipto donde venían. Y así también nosotros tenemos que ser distintos de los que están en el mundo, del espíritu del mundo. Muchas máximas del mundo, muchas formas de hacer del mundo no pueden ser las nuestras, con el riesgo justamente de caer en todo lo malo que ya vamos a ver, a lo que nos lleva el mundo, o como Jesús mismo habla del mundo. No podemos ser iguales que los que no tienen fe. No podemos ser iguales que los que no conocen a Jesús. Y no por una superioridad, un orgullo, no, es por ser agradecidos con el don recibido, porque es Dios nos ha amado de manera especial, hay que devolver amor con amor se paga. Guardad también en Levítico, pues todos mis preceptos y todas mis normas y cumplidlos. Así no os vomitará la tierra donde os llevo para que habitéis en ella. No caminéis según las costumbres de las naciones que voy a expulsar ante vosotros, pues porque han obrado así, yo estoy asqueado ya de ellas. ¿Sí? Otra vez, la misma idea, ¿no? La misma idea. No hay que actuar como los que son del mundo, como los mundanos. Y vamos a tratar de afinar incluso qué significa eso. Muchas veces nos puede pasar y podemos tener nosotros, y de hecho tenemos y batallamos mucho, y para eso la oración y por eso la lectura de la palabra de Dios, tenemos principios que son mundanos y que nos traicionan cada vez que nos hacemos totalmente la voluntad de Dios, cada vez que pecamos, cada vez que es el espíritu del mundo, son esas ideas que obviamente está el demonio allí, que nos van convenciendo para vivir en este mundo, no como cristianos, como católicos, camino al cielo, sino como afincándonos aquí, también lo vamos a ver. Pero vamos ahora con algunas citas del Nuevo Testamento. Primero, algunas citas directamente de nuestro Señor. Ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe del mundo, el príncipe de este mundo. No lo llama a Satanás, príncipe de este mundo. Por tanto, cuando decimos que tenemos que tener odio al mundo, tenemos que tener odio a esos principios que el príncipe de este mundo
le da. Son maneras de actuar totalmente contrarias a Jesús nuestro Señor, ¿no? El mundo no puede odiaros, le dice Jesús a los fariseos y demás. A mí sí me aborrece porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Los fariseos y demás que estaban en contra de Jesús, claro, a ellos el mundo no los odiaba, porque ellos tenían un problemita muy serio que tenía que ver con el mundo, que es la soberbia, a lo que el mundo nos quiere llevar, como veremos. Pero miren, a mí sí me aborrece, ya lo veremos después con una cita de San Juan de Ávila. O sea, el mundo aborrece a Jesús porque da testimonio de que sus obras son perversas. Y por tanto, una y otra vez tenemos que tener presente de que, sí, digamos, Jesús mismo dice, a mí me han odiado, a vosotros también os van a odiar. No puede ser el maestro, el siervo, el súbdito puede ser superior al maestro, ¿no? Si también nos han odiado, tenemos que estar dispuestos entonces que el mundo nos odie, porque si no, no somos como Cristo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Miren qué fuerte es esta idea. No ruego por el mundo. ¿Qué significa? Que Jesús no quiere que los hombres se salven, sí, por eso murió. Pero el mundo en cuanto directamente contrario a él, o sea, y por eso hay que entenderlo bien, ¿no? Jesús muere por el mundo, muere para que se conviertan los hombres, nos convirtamos, vayamos al cielo, y nosotros estamos en el mundo, pero no reza. No, entonces hay que entender por ese mundo, incluso por los pecadores mundanos, que también lo que tenemos nosotros de pecadores y de mundanos. Claro que Jesús reza por ese mundo, o sea, muere por ese mundo, pero acá estamos hablando en otro sentido. De algún modo es como si dijera Jesús, no ruego por el demonio. No puede, o sea, Jesús no reza por el demonio. ¿Por qué? Porque el demonio no se puede convertir, ¿no? No hay posibilidad de conversión en el demonio, ¿no? Pero la frase es muy fuerte, ¿no? Y nos tiene que dar entonces, así como tenemos un santo temor de Dios, bueno, no mezclarnos con cosas mundanas. Tener no temor, como hemos explicado, el temor es a Dios, pero tener un respeto por el mundo, un respeto en el sentido que me puede alejar de Dios. No es broma tener principios mundanos. Porque puedo meterme en ese ámbito donde justamente no tengo la bendición de Jesús, no tengo la protección de Jesús. Ese mundo por el cual Jesús no reza, en el sentido que venimos diciendo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que los elegí, los saqué de él, el mundo los odia. El mundo odia a los apóstoles, el mundo odia a los que siguen a Cristo. Lo hemos contado alguna vez ya, pero Juan Pablo II te quiere todo el mundo, le cantaban, y Juan Pablo II dijo, no, todo el mundo no, dijo alguna vez, todo el mundo no. A los santos no lo quiere todos, ¿no? El mundo en cuanto tal, al santo lo odia, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que aprender a estar en el mundo, porque vivimos en el mundo, salvo aquellos que Dios le pide total separación del mundo. A nosotros los religiosos nos pide cierta distancia con el mundo, más que a los laicos, no solamente distancia espiritual, sino incluso física, y o sea, en el modo de vestir no estamos en el mundo, en el sentido que vestimos de otra manera, y bueno, pero a todos nos pide que tengamos en lo que tengamos que estar en el mundo, que no seamos del mundo. Es decir, que no tengamos esos principios del mundo, que es una cosa no fácil, ¿no? Santa Teresa, en el libro de Camino de Perfección, al comienzo, que empieza a decir a las religiosas, sobre todo al monasterio de San José, que ya había fundado, que tienen que rezar mucho, ofrecer sacrificio y morir a sí mismas por el bien dice ella, de los teólogos, de los misioneros, de los sacerdotes que estaban luchando contra la herejía luterana, que a ella le hacía sufrir tanto ver cuántas almas iban al infierno, que habían sido cristianas por el bautismo y católicas por el bautismo. Y en un momento dice, no es fácil estar en el mundo y no perderse, no es fácil estar en las cortes, y entonces les movía fuertemente a ser buenas religiosas por el bien de esas almas, de esos sacerdotes, de esos teólogos que tenían que convertir el mundo y que no estaban como ellas apartadas del mundo. Después obviamente hay que tener presente que
el espíritu del mundo puede entrar en un convento y puede entrar en uno que está en el desierto eremita, también puede, ¿no? Pero obviamente mientras más recluido estoy del mundo, más difícil es. Y por eso entonces existe lo llamada tradicionalmente fuga mundi. Fuga mundi es huir del mundo, ¿no? No quiere decir que cada uno tiene que huir tal cual, ¿no? Pero el que tenga vocación, el que Dios le llame, sí tiene que huir, en cuanto Dios se lo muestre. Y después, repito, nosotros en nuestros quehaceres diarios, sobre todo los laicos que están más en el mundo, esa fuga mundi es interior, es espiritual, pero a veces también es física. O sea, no puedo participar de todas las cosas que participan en los del mundo. Hay un ejemplo de un amigo de San Agustín, nos cuenta en las confesiones, no me acuerdo ahora el nombre, pero que él iba en un espectáculo pecaminoso y él dijo, voy a ir para mostrarle que tengo fortaleza, y no voy a abrir los ojos, y después fue el que más entusiasmado estaba, ¿no? No se puede ir a todos lados, no se puede participar en todo, no se puede ser igual, aún estando en el mundo. El Espíritu de la verdad, al que en el mundo no puede recibir, ¿no? Tan contrarios a Cristo que no puede recibir el Espíritu Santo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Esta cita también es muy consoladora, ¿no? Vamos a traerla también al final. Bueno, esas citas del Señor directamente. Hay más, obviamente estamos haciendo un resumen muy grande en orden a tenerlo al mundo como un enemigo, claramente como un enemigo, pero digo, hay libros completos, puede haber de estos temas. Ahora, citas que no son del Señor y son del Nuevo Testamento. En Juan, entonces, primera carta, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Digo, si esto fue siempre así, pensemos en la Edad Media, que había que explicar esto, y sin duda que había que explicarlo y mostrar que siempre espíritu mundano ha habido, siempre, pero hoy en día, en la sociedad que vivimos, en el mundo que vivimos, con los gobiernos que tenemos en mucha parte del mundo, esto es clarísimo, ¿no? Y a veces nos vamos acostumbrando y no nos parece tanto, pero todos los criterios, todas las leyes, no todo, ¿no? Digo, pero hay muchos criterios, muchas leyes, muchas que son absolutamente del poder del maligno, ¿no? Y una cosa global y muy evidente, y por tanto hay que vivir a la defensiva en lo personal, la defensiva en nuestro grupo, la familia, cuidando a los hijos. No hay que ser inocentes, hay que tener mucho cuidado con el mundo y hacer todo lo posible para que no nos atrape. También en Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fuertísimo también. No puedo amar el mundo, de este mundo, estas máximas, que ya vamos a ver cuáles son, pero empezamos con citas muy fuertes. No la podemos amar si queremos amar a Dios. Porque si amamos esa cosa, el amor de Dios no está en nosotros. Porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. También con esa esperanza, ¿no? Justamente no amarlo y vencerlo con el poder que nos viene de Dios, con la fuerza del Señor. Gálatas, San Pablo ahora. Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces acá vemos una cosa muy clara, cuán contrario es al mundo la cruz de Cristo. Absolutamente contrario. No se puede entonces amar la cruz, no se puede buscar la cruz, no se puede intentar seguir las máximas de Jesús, el que quiere ser mi discípulo, que se niegue. No se puede vivir así y ser mundano, no se puede. Donde está la cruz, ahí no hay espíritu mundano. Por eso va a ser siempre un examen de conciencia muy sencillo y muy profundo. ¿Cuánto estoy amando la cruz? ¿Cuánto estoy siguiendo los ejemplos del Señor, que son ejemplos de cruz toda su vida? Ahí está la piedra de toque, ¿no? Y por eso, así como la tibieza habla de una persona que tiene un pecado venial deliberado en su vida, así también la mediocridad habla de una persona que no tiene pecado venial deliberado, pero no ama la cruz. No amar la cruz es frenarse en la vida espiritual también. En Gálatas, otra vez, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso. Straubinger traduce para sacarnos de este presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre,
a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Mundo perverso. El mundo es perverso. Presente siglo malo, esta traducción, ¿no? El mundo es perverso. El presente siglo es malo. No estamos hablando de que no hay que tener esperanza, estamos hablando, repito, de todo ese espíritu que tanto se puede ver en nuestro mundo, ¿no? En la forma de vestir, en la forma de hablar, en todo, ¿no? Cuánto de mundano hay, vivir para, vamos a ver, vivir para el placer, vivir para la riqueza, vivir para el honor. Santiago, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano? Tiene deseos ardientes, ama con celos, traduce Ströbinger, el espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Tiene deseos ardientes el Señor de nuestro amor, de nuestra conversión. No puedo amar a Dios y amar al mundo. Y adúlteros es una palabra que nos evoca a lo que el Espíritu Santo había inspirado a los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento, de que el pueblo era adúltero porque se iba con otros dioses. El Señor le pone esa palabra para que, así como es fácil que entendamos nosotros el dolor que puede tener una persona que la engañan, el adulterio, cómo puede producir, así entonces, a propósito, el Señor usa esas palabras, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y acá también es Santiago. Entonces, si yo amo al mundo y tengo amistad con el mundo, si mis principios son mundanos, entonces estoy yéndome tras otros dioses, otro Dios. Estoy apartándome de la amistad con el Señor. Ejemplos concretos, amar a la cruz, Rebeca, ya diremos. 1 Corintios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del espíritu, expresando realidades espirituales. Espíritu del mundo versus espíritu que viene de Dios. Y vamos a tratar de hilar un poquito fino, porque no solamente es el espíritu del mundo, que es el contrario del espíritu que viene de Dios, lo que directamente es pecado, lleva el pecado directamente. Sí lo es eso, pero también cuando el hombre se mueve por criterios solamente naturales, que sabemos que nuestra naturaleza está caído en pecado, después del pecado original. Entonces, humanamente hablando, sin la gracia, no tendemos a Dios, no tendemos a las cosas buenas, ¿no? Dirá San Pablo entonces, sigue la misma cita. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, naturalmente, ¿no? Son necedad para él. Y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo. Y a él nadie puede juzgarle. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ese tener la mente de Cristo, ese hombre de espíritu, ¿no? Eso es contrario al hombre natural, donde no está esa fuerza de la gracia de Dios, no está la naturaleza sola, entonces no alcanza. Ya lo vamos a traer también más claro. Seguimos con algunas citas más. Uy, esta me quedó arriba, perdón. Santiago 1:27, la religión pura e intachable, aquí arriba, ¿cierto? Ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a la viuda en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Puede ser un buen examen de conciencia, preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué cosa estoy contaminado con el mundo? ¿Qué principios, qué modos de hacer, de pensar, de juzgar tengo que son mundanos? Bueno, y acá una cita donde vamos a detenernos más porque es como la cita de la Escritura que hace referencia al mundo, y es 1 Juan, entonces acá está. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que todo, bueno, ¿sí? Entonces, hasta ahí sí, ya lo habíamos visto, ¿no? Citas muy parecidas, pero la novedad es esto.
Entonces, no tengo que amar al mundo, no tengo que caer en el mundo. Si amo al mundo, no... Perfecto. Pero esto es lo que vamos a desarrollar un poquito más, puesto que todo lo que hay en el mundo, conocen esto, ¿no? La concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, la jactancia de las riquezas. La Vulgata traduce la soberbia de la vida, pero esta traducción es mejor, pero vamos a ver que no se contrapone, al menos todas las Biblias traducen así ahora, pero no se contrapone con lo otro, ¿no? Todo esto entonces, aclara, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Por tanto, detengámonos un poquito en estas tres, que son las tres cosas que la Escritura misma nos dice que son del mundo. De la concupiscencia de la carne, no me voy a detener mucho aquí en cuanto a lo que vamos a ver en la clase que viene, Dios mediante, justamente eso, el demonio, el mundo y la carne. Entonces, la carne ya está configurada como un enemigo contrario, como un enemigo único, digamos, o sea, que se puede tratar en sí mismo, ¿no? Ya vamos a hablar, pero quiero ir un poco más fino y lo vamos a traer aquí a Pedro, que hace algo con un espíritu mundano para que veamos que nosotros podemos tener ese espíritu mundano y no nos damos cuenta. Pedro le dice al Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te sucederá esto, cuando el Señor le dice que vaya a la cruz. Jesús le responde, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Non sapis eaque Dei sunt, sed eaque hominum, dice la Vulgata. Entonces, la otra traducción es justamente, tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres. Entonces podemos traducir sin ningún problema, podríamos comentarlo así. Tus pensamientos no son los de Dios, son los del mundo. Los de los hombres aquí suplen por los del mundo. Y son, como decíamos, naturales. O sea, que un amigo busque que otro no sufra. ¿No? ¿Y qué cosa más natural, más buena? Sí, pero puede haber ahí espíritu mundano. Puede haber espíritu de los hombres, y no de Dios. Y a lo cual el Señor le llama Satanás. San Pablo va a decir, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, ¿no? Espíritu del mundo versus espíritu de Dios. Y aquí, espíritu de Dios versus espíritu de los hombres. Por eso digo, es lo mismo, ¿no? Bueno, entendamos entonces eso, ¿no? Que no alcanza con lo humano solamente y que uno puede estar ya evitando un dolor personal o evitando un dolor de otra persona y puede ser mundano eso. ¿Cuántos pecados se cometen por no hacer sufrir a alguien? ¿No? No, porque si no se va a enojar o no va a entender. No se puede pecar. Ese criterio es mundano. No, que si me voy a... Si entro a la vida religiosa o lo que sea, mi madre va a sufrir. Perdón, suena feo, pero Jesús no se fue de su casa y la dejó a la Virgen sola. No se quedó en el templo 3 días. Por eso, el criterio, los demás no tienen que sufrir, es un criterio mundano. Aplicado mal. Obviamente que después tenemos que hacer lo posible para que... Pero digo, por eso la línea es fina, es muy fina, ¿no? Jesús le dijo Satanás a Pedro cuando le quiso hacer evitar la cruz. Y también eso es más todavía aplicado para nosotros. Si vivo de esa manera, de que busco todo el tiempo no sufrir, y mis principios son para no sufrir, y lo único que quiero es no sufrir, bueno, esto es el espíritu mundano, obviamente. Uno dice, bueno, está bien, los mandamientos los cumplo. Entonces ahí si tengo que sufrir algo para cumplir el mandamiento, lo sufro. Bueno, no estoy tan mal, pero después todos los sufrimientos que no tienen que ver con el mandamiento directamente, los evito, eso está mal. El principio no puede ser ese. Tampoco tiene que ser el principio sí o sí encarar todos los sufrimientos, porque a veces Dios no quiere que sufra. La cruz no es que sí o sí siempre hay que elegir la cruz, pero no puede ser todo lo contrario, ¿sí? Lo que voy no es que lo más desagradable siempre lo más perfecto, a veces no, pero no puede ser que siempre busque evitarlo, porque obviamente así no voy a hacer la voluntad de Dios. Y aquí hay otra cosa que nos puede servir en esto que estamos diciendo. Repito, estoy hilando fino, aplicándolo a una parte de lo que sería la carne, porque vamos a hablar de la carne ya como más fuente de pecado directo, la clase que viene, Dios mediante. Lucas 16:14. Los fariseos,
amadores del dinero, oían todo eso y se burlaban de él, de Jesús. Entonces les dijo: vosotros sois los que os hacéis pasar por justos a los ojos de los hombres. Eso es el espíritu mundano, ¿no? Que es la vanidad. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es altamente estimado, a los ojos de Dios es abominable. Monseñor Strobinger dice, este versículo es la tumba del humanismo. ¿Sí? Un humanismo sin Jesús es esto. El hombre por el hombre es esto. Eso es para meditar. ¿Qué cosas yo tendré en gran estima quizás y que a lo mejor son abominables para Dios? ¿Qué quiero para mis seres queridos? ¿Qué quiero para mis hijos? ¿Qué quiero éxitos? Éxito. ¿Y qué significa éxito? ¿No? Que tenga una carrera, un título, que tenga un buen pasar. ¿Ese es lo que yo quiero para mis hijos? ¿Eso es? Bueno, tranquilamente eso es abominable. ¿Por qué? Porque si ese es el objetivo y no la santidad, bueno, puede ser que sí, tenga un título, un buen pasar y pues va al infierno. Digo, el hombre no ha sido creado para tener un título y un buen pasar en este mundo, ¿no? Hemos sido creados para irnos al cielo, para salvarnos, porque después con ese criterio, que tenga un título, un buen pasar, bueno, si esta universidad, sí, no importa si enseñan cosas buenas o malas, o si va a perder la fe, ni me lo pregunto, yo lo que quiero es que tenga un título, un buen pasar, listo, tuvo un título, perdió la fe. ¿Se entiende, no? Entonces, aplicar eso, ¿no?, a nuestra vida. ¿Qué cosas puede haber en mi vida que sea, ¿sí?, altamente estimado por mí, o que los hombres estimen altamente? Santa Teresa, San Juan de la Cruz, por ejemplo, dice en el momento: aborrece el Señor el alma que está inclinada a mayorías. Está hablando religioso, o sea, religioso, y después querer un puesto, querer un cargo. Aborrece, y después Santa Teresa también, en Camino de Perfección, también habla pestilencias, y cómo es absolutamente contradictorio ser un religioso, un consagrado, y querer mayoría, querer un puesto, querer cosas. Abominable, es abominable eso. Apliquémoslo a la vida laical y veamos qué cosas puede haber donde yo quiero la estima de los demás, quiero aparentar, quiero... Entonces, primero, la concupiscencia de la carne, y digo entonces, hilando un poco fino para no hablar de lo que hablaremos el martes que viene, Dios mediante. Después, la concupiscencia de los ojos, y aquí ya las tengo las dos puestas. Santo Tomás vincula directamente con las facultades racionales, más con la carne, y la hace origen entonces de la avaricia y la vanagloria, ¿no? El afán de poder, de poseer, perdón, y de tener. Entonces, la concupiscencia de los ojos lo aplica Santo Tomás a esto: poseer y tener. Y San Agustín habla ya más directamente de los ojos, como curiosidad, ¿no? La vana, el deseo sonado de ver, de saber, de espectáculo, incluye acá la superstición, la magia, ¿sí? Podría ser hoy en día entonces el uso compulsivo de pantallas y redes, también se podría decir la concupiscencia de los ojos. Querer ver cosas, querer tener cosas, también ver cosas, ¿sí?, por el ver mismo, sin orden a un fin bueno, ¿no? Bueno, entonces, concupiscencia de los ojos se puede entender de estas dos cosas y no son contrarias, ¿no? Puede ser avaricia, puede ser de tener cosas, y la avaricia nos lleva a la vanagloria, eso ya vamos a ver, son las dos banderas de San Ignacio. Puede ser también esta curiosidad que justamente habla, ¿no?, de desenfocar. Si yo tengo una curiosidad vana y quiero saberlo todo, o incluso la magia, la superstición, ni qué hablar, es desenfocar mi objetivo. No estoy buscando a Dios, no estoy buscando mi santidad, estoy viviendo según los criterios del mundo, estoy buscando cosas que el Señor no me ha puesto acá para eso, ¿no? Y la última, la jactancia de las riquezas. No se puede servir a dos señores. Jesús lo dice muy claro, Mateo 6:24. No se puede servir a dos señores, no se puede. Porque vamos a amar a uno y odiar al otro. Entonces, y ahí habla de mamón, ¿no? Incluso de algún modo lo personifica. Está hablando del dinero, pero la tradición, sobre todo San Jerónimo, también ha aplicado eso al dios mamón, al dios del dinero, ¿no? Se puede transformar el dinero en un dios. Pero ahí el Señor lo trata así, son dos señores, entonces uno es Dios mismo y el otro es el dinero. Y digo, la Vulgata, decíamos, traduce la jactancia, la soberbia de la vida. Y la traducción es más moderna, pero buenas traducciones,
pone la jactancia de las riquezas, o sea, la jactancia, jactarse es soberbia, hablando como las riquezas me llevan a jactarme, ¿no? Las riquezas me llevan a la soberbia, por eso soberbio de la vida, jactancia de las riquezas, la idea es parecida, y con lo que viene con lo que hablábamos antes de la avaricia y demás, es más o menos toda la misma idea, y nos trae a colación esto, ¿no? Que son las dos banderas de San Ignacio. Acuérdense, justamente todo eso que trae ahí San Ignacio es mundano. Pasa que San Ignacio no nombra ahí la concupiscencia de la carne, no la nombra, porque justamente está en un momento avanzado de los ejercicios y está hablando de engaños del demonio. Y si son engaños del demonio, entonces no me puede engañar con la carne. Por eso San Ignacio habla ya directamente de las riquezas que me llevan al vano honor mundano, ¿no? Entonces lo que decía Santo Tomás acá, la vanagloria, o esta vanagloria también de la curiosidad, ¿no? Es difícil que yo tenga curiosidad por las cosas y no tenga curiosidad por lo que los otros opinen de mí, ¿no? Todo más o menos unido. Riquezas, vanagloria, y ahí es la jactancia, la soberbia, ¿no? Toda esa estrategia del demonio en dos banderas es todo espíritu mundano, sin duda, sin lugar a dudas. Y nos puede ayudar también ver este espíritu mundano, también hostigado por el demonio. No se pueden separar estas dos cosas, digamos. Son modos de pensar y de actuar donde el demonio está ahí asusando y también está usando, pues son tres enemigos que se pueden unificar. Está usando nuestra naturaleza caída, nuestra inclinación al pecado, nuestra carne, ¿sí? El demonio usa la carne para crear un espíritu mundano, ¿sí? Una manera, o sea, tengo una manera mundana de juzgar porque tengo una inclinación a este mundo, después del pecado original, desordenada, y que el diablo utiliza, ¿no? Y todo eso hace que yo sea un mundano que juzgue todo mundanamente. Pero no, se pueden unir perfectamente los tres enemigos. Pero bueno, en Adán y Eva, entonces, el árbol era bueno para comer, así lo expresa la Escritura, entonces hace referencia al aspecto de la carne, lo que veníamos diciendo, agrado de los ojos, lo mismo que, ¿no? Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, y aquí, codiciable para alcanzar sabiduría, lo que habla de soberbia. Ahí está el gnosticismo, ¿no? El gnosticismo es una sabiduría que me hincha, ¿no? Como dice San Pablo, la ciencia hincha, la ciencia desordenada hincha. Vemos entonces este espíritu del mundo, incluso en la misma tentación, Adán y Eva, cuando no había propiamente desorden de la carne, el desorden vino después, pero había desorden, no desorden propiamente, sino había limitación, en cuanto que como somos criaturas tenemos la capacidad de fallar y nuestra libertad, bueno, y fue lo que el demonio aprovechó, pero nos tentó con ese espíritu bien mundano, si se quiere. Y también se ve esto en las tentaciones del Señor en el desierto. El orden no es exactamente igual, pero sí están las tres. Entonces, concupiscencia de la carne, tentación del pan, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes, ¿no? El Señor, incluso ahí, no hay una concupiscencia desordenada en el Señor en absoluto. Bueno, tampoco había en Adán y Eva, pero está la parte carnal nuestra, es decir, la parte material que necesita materia, pan en este caso, y el demonio tienta por ahí. Después la soberbia de la vida, esta es la tercera, pero en las tentaciones de Jesús aparece segunda. Los reinos del mundo, mostrando en monte alto, todo esto te daré si postrando me adoras, ¿sí? Entonces ahí también está esta tentación muy clara al Señor de parte del demonio. Y la concupiscencia de los ojos, que es la segunda que trae San Juan, puede ser como la curiosidad, con la lectura agustiniana que decíamos, ¿no? La tentación de arrojarse desde el pináculo del templo, lo que todos lo vean, ¿no? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, ¿no? Para que te ayuden. Es la tentación de exigir un espectáculo, de poner a Dios a prueba, de ver para creer, en vez de creer sin necesidad de comprobación visible, ¿sí? Bien, muy en línea entonces con lo que hablamos sobre la curiosidad vana como forma de la concupiscencia de los ojos. También acá obviamente si tiraba del pináculo iba a ser la vanidad absoluta, ¿no? Por eso también desde el punto de vista de Agustín y desde el punto de vista también de Santo Tomás, como dice de los ojos, está muy clarita en esta tentación del demonio. Entonces las mismas tres tentaciones, pero en distinto orden, le da el demonio al Señor. Con lo cual, obviamente, como dice San Agustín, así como lo vemos, tenemos que vernos a nosotros en Cristo tentados, porque se dejó tentar por tomar una naturaleza humana como la nuestra, también tenemos que, o sea, y en ese sentido,
sentirnos como acompañados con el Señor, que sufrió lo mismo que nosotros sufrimos, etc., también tenemos que vernos, dice San Agustín, en Cristo vencedores de la tentación. Así como Cristo venció, yo con Cristo puedo también vencer la tentación. Rápidamente esto, porque no podríamos hacer un comentario largo, pero me pareció que valía la pena. En un libro que se llama Guía de Pecadores, o sea, Guía de Pecadores arrepentidos, no sé el sentido de pecadores que quieren convertirse en ser santos, Fray Luis de Granada, que tendría que ser santo, tuvo una equivocación al final de su vida en un discernimiento de una mujer que él dijo que no tenía ninguna posesión, no sé qué, y al final estaba reposeída y todo, pero él era muy anciano, ya no veía, tenía unas limitaciones muy grandes, eso le jugó en contra. Fue una de las cosas hasta donde entiendo, hasta donde he escuchado que más le jugó en contra. Pero bueno, todos los libros de Erema son excelentes. En este libro, en el capítulo 28, ¿no?, habla de las miserias del mundo. Y justamente, digo, eso sería como para meditarlo, ¿no? Pero lo traigo acá a colación porque pone fuerza en todo lo que el diablo nos presenta para hacernos mundanos, ¿no? O lo que el mundo nos presenta como una cosa que te atrae, que te va a dar la felicidad, y son todas miserias, ¿no? Y son cosas muy buenas para justamente quitarnos este espíritu mundano. ¿De cuán breve es la felicidad del mundo? Primera miseria. Entonces, como todo pasa rápido, como la felicidad del mundo es una cosa que, ¿no?, de un momento te lo da y después te lo quita, si es la vanagloria, si es el placer, etc. De las miserias con que está mezclada esta felicidad, ¿no? Siempre la felicidad mundana tiene esa parte de que se puede perder, esa parte de que tengo cargo de conciencia, esa parte de los grandes lazos y peligros del mundo, tercera miseria, de la ceguedad y tinieblas del mundo, cuarta miseria, de la muchedumbre de pecados que hay en el mundo, quinta miseria, ¿no?, viendo el pecado así, con esos ojos justamente de que es una miseria, ¿no?, y no con ojos de tentación. De cuán engañosa es la felicidad del mundo, sexta miseria, y de cómo la verdadera felicidad se halla solo en Dios y es imposible hallarla en el mundo, ¿no? Dice Santo Tomás, y en este sentido entonces nos puede ayudar a, ya vamos a seguir con otra cosa más, que para entender cómo nuestra fe tiene que movernos justamente a despreciar el mundo, a no vivir para este mundo. Si no tenemos los ojos puestos en Jesús, dice San Pablo, para este mundo somos los más despreciables de los hombres. No podemos vivir para este mundo. Ya eso es ser mundanos. Dice Santo Tomás en la introducción del libro, contra la doctrina de quienes apartan a los hombres de entrar en la vida religiosa. La finalidad principal de la religión cristiana consiste en esto: desprender a los hombres de las cosas terrenales y hacerlos estar atentos a las espirituales. Eso habría que guardarlo en un cuadro, ponerlo, en un cuadro y meditarlo y tenerlo presente cuando nos acercamos a Jesús, cuando rezamos, cuando predicamos la palabra, cuando damos catequesis, o sea, ¿para qué tenemos nuestra fe cristiana? ¿Para qué? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Jesús nuestro Señor al fundar su iglesia? Al darnos el Evangelio. ¿Qué quiere? Desprender a los hombres de las cosas terrenas. Desprender a los hombres de las cosas terrenas. Eso va directamente en contra de lo mundano, directamente. Y junto con eso, incluso para eso, ¿para qué desprenderlo? Hacerlos estar atentos a las espirituales. ¿Sí? Eso es todo contrario a lo mundano. Todo contrario a lo mundano. Por eso es que una persona, si se enferma y lleva bien la enfermedad, se convierte, y San Ignacio va a decir que casi que hace un doctorado en ordenar la vida. Porque la enfermedad, ¿qué hace? Hace que me desprenda de las cosas terrenas, porque no tengo más, no puedo vivir los placeres, no tengo el mundo, no tengo nada. Y eso, si lo tomo bien, si lo vivo bien, hace que me esté atento a las cosas espirituales. Que esté atento a las cosas que tienen que ver con lo que me lleva a Dios. Bueno, y acá trae como el ejemplo de nuestro Señor, ¿no?
Por este motivo, el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, viniendo a este mundo, demostró a sus fieles con hechos y de palabra el desprecio a las cosas seculares. Desprecio a las cosas seculares. Jesús mostró con sus obras, con sus palabras, desprecio a las cosas del mundo, ¿no? Y trae una cita larga de San Agustín, cómo Jesús fue haciendo y predicando en contra de las cosas seculares, las cosas del siglo. No tenemos que vivir para este mundo, no tenemos que vivir para este siglo. Eso es mundano. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor mediante salvar su alma. Efesios 1, punto. Si vivimos de otra manera, vamos a tener fatigas en este mundo, vamos a estar... ¿Por qué? Porque el mundo no nos puede dar la felicidad que queremos. No nos puede. Hoy hablaba con una persona que de una situación difícil en la vida, entiendo. No sé si va a ver esto, no, total, nadie sabe quién es. O sea, no tan difícil, pero sí que no es lo que esa persona espera de la vida. Pero hay que mirar la vida de otra manera. Esto es un paso a la vida eterna. Así hay que mirar la vida. Y eso es no tener espíritu mundano. Si la vive de otra manera, aunque no haya pecado, porque no es una persona pecadora, vive una vida de gracia, vive muy bien, pero hay algo de mundano ahí. Incluso cuando dice, mis proyectos a veces no son los de Dios, Dios tiene otros proyectos, bendito Dios, si esto quiere Dios para mí, bendito Dios. Porque en definitiva lo que yo tengo que querer es la voluntad de Dios y tengo que querer irme al cielo. Si yo me quiero llevar por este camino, yo quería ir por este camino que también es bueno, pero no, Dios quiere que vaya por este. Bueno, ya está. Suena fácil, hay que trabajar, pero la idea es entender eso en nuestra vida, ¿no? Bueno, el mundo tiene que ser menospreciado por nosotros, porque este mundo despreció a Jesús. Por eso es nuestro enemigo también. Porque nosotros amamos a Jesús y todo lo que es enemigo de Jesús, todo lo que es también nuestro enemigo. Dice así San Juan de Ávila, mira el cristiano, que después el mundo despreció al bendito Hijo de Dios, que es eterna verdad y bien sumo, no hay por qué nadie en nada le tenga, ni en nada crea. Antes mirando que fue engañado en no conocer una tan clarísima luz y en no honrar al que es verdaderísima honra, aquello reprueba el cristiano que el mundo aprueba y aquello precie y ame que el mundo aborrece y desprecia, huyendo con mucho cuidado de ser preciado de aquel que a su Señor despreció y teniendo por grande señal de ser amado de Cristo el ser despreciado por el mundo con él y por él. Clarísimo, ¿no? No puedo apreciar aquello que despreció a Cristo y no puedo buscar que me aprecie aquel que despreció a mi Señor. Busco el aplauso del mundo, ese mundo que los crucificó a Jesús. No. Y por eso hay de contra, ¿no? Aquello reprueba el cristiano que el mundo aprueba. Y aquello precia y ame que el mundo aborrece. Totalmente la contraria de cita de San Ignacio. Y eso tiene que ser para nosotros examen de conciencia. Y por eso digo, mientras más contacto tengo con el mundo, si yo miro mucho ahora la televisión, no sé quién mira la televisión, digo, pero si me dedico a ver videos de YouTube y cosas que son mías mundanas, mis amigos son mundanos, en el trabajo todos son mundanos, tengo que ver cómo hago para mantenerme con los criterios de ahí. Entonces la oración, la lectura espiritual, nada puede hacernos, y esta es muy buena noticia, porque puedo como desesperarme. No. Entonces San Juan de Ávila me va a decir, no es bien ni mal verdadero lo que el mundo puede hacer, pues no puede dar ni quitar la gracia de Dios. ¿Quién habrá ya que no ose pelear contra un enemigo que no puede nada? ¿Sí? Entonces, todo lo que venimos diciendo de todos los enemigos, en este caso del mundo, lo que decíamos del demonio, lo que vamos a decir de la carne, sí, todo lo que se quiera, pero mientras nosotros no cedamos, mientras mantengamos firmes, no puede hacer nada. Y más, como decíamos del demonio, puede el mundo ser causa de santidad, porque lo desprecio con la gracia de Dios. Eso entonces tenemos que tenerlo presente, justamente porque es la manera católica de verlo y de no desesperarnos. Y otra cita también que no tiene nada que ver con no puede hacernos nada, pero que me pareció hermosa de San Juan de Ávila. No se engañe nadie. No quiere Cristo a los que quieren cumplir con Él y con el mundo. Y por su bendita boca prometió que ninguno puede servir a dos señores, ya lo decíamos.
Y pues él dijo que no era del mundo, ¿no? Ni los suyos eran del mundo, ni su reino es de este mundo. No es razón que vos lo seáis. No tenemos que ser mundanos. Y por eso imitar a Cristo es no ser mundano. Y acá esta cita es un poco larga, perdón, la voy a leer rapidito. En todo caso, ponen el video para atrás después. Es de San Ignacio, ¿no? Pero es muy fuerte y muy clara, ¿no? Es mucho de advertir, encareciéndolo y ponderándolo delante de nuestro Señor y Creador, en cuanto grado ayuda y aprovecha en la vida espiritual aborrecer en todo y no en parte cuanto el mundo ama y abraza, muy parecido a lo que decía San Juan de Ávila, y admitir y desear con todas las fuerzas posibles cuanto Cristo nuestro Señor ha amado y abrazado. Como los mundanos que siguen al mundo, aman y buscan con tanta diligencia honores, fama y estimación de mucho nombre en la tierra, como el mundo les enseña, así los que van en espíritu y siguen de veras a Cristo nuestro Señor, aman y desean intensamente todo lo contrario, es a saber, vestirse con la misma vestidura y librea de su Señor por su debido amor y reverencia. Tanto que donde a su divina majestad no le fuere ofensa alguna, ni al próximo imputado a pecado, desean pasar injurias, falsos testimonios, afrentas y ser tenidos y estimados por locos, no dando a ellos ocasión alguna de ello, por desear parecer e imitar en alguna manera a nuestro Señor, al Creador y Señor Jesucristo, vistiéndose de su vestidura y librea. Pues la vistió Él por nuestro amor, por nuestro mayor provecho espiritual, dándonos ejemplo que en todas cosas a nosotros posibles, mediante su divina gracia, la queramos imitar y seguir, como sea la vía que lleva los hombres a la vida. Bien, también para meditar, ¿no? Nosotros tenemos que, esta charla me ha salido más como una meditación sobre el mundo que como una charla, me he dado cuenta que la iba haciendo, pero bueno, me salió así, perdón. Porque un tema digamos, Santo Tomás, no encontré, tendría que haber buscado bastante más para hacerlo más tomista, y no me dio el tiempo, pero bueno, todos textos son bien católicos, y, porque digo, para hacer un análisis más teológico, pero bueno, en fin, creo que de provecho igual, pero todos son textos justamente para meditar, ¿no? Y esto está en esto, como se han dado cuenta, la petición, por ejemplo, del Rey Eternal, ¿no? Que la respuesta de los que más quieren seguir a Cristo es justamente la respuesta de quien dice, no, que quiero enfrentar, ir todo contra todo amor carnal y mundano, ¿no? Hacen oración de más estima y momento, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra madre gloriosa, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio de alabanza, de imitarme en pasar todas injurias y todo vituperio, toda pobreza, así actuar como espiritual, etc. Todo eso es contra el espíritu mundano, creo que está acá. Y ni hablar, que más claramente está todavía, esto escrito ahí, de lo que tiene que ver con las tres maneras de humildad. Está clarísimo, la tercera manera de humildad es absolutamente en contra también del espíritu mundano. Incluso, bueno, como habíamos dicho, las dos banderas también son propiamente, bueno, se acordarán, el texto es muy conocido, y no lo encuentro, acá está. ¿No? Elegir para imitar y parecer actualmente a Cristo nuestro Señor, quiere ver al Hijo, pobreza con Cristo pobre, que riqueza, en lugar de honor, el Hijo está tenido vano y loco por Cristo, que mío fue tenido por tal, ¿no? Bueno, en fin, a cruz. Y una cosa más que sería, es una cosa que va junto, pero que tiene su beta de distinción, es que el espíritu del mundo también no solamente son máximas como, bueno, que me llevan al pecado directamente, que me llevan a... No, sino que hay una lucha, o sea, el espíritu del mundo se organiza y lucha contra la iglesia y contra los hombres, y hay quienes esas máximas las quieren imponer y las imponen, por eso el mundo está como está, y los gobiernos están como están, y existe el aborto y la eutanasia, y dale que va, y viene el COVID, y se da pornografía, más pornografía todavía, todo eso no es porque sí, ¿no? Por eso la iglesia tiene que luchar contra ese espíritu del mundo. Y cuando no lucha contra el espíritu del mundo, no solamente en las almas de cada uno, sino en la sociedad, en la ley, en toda la iglesia traiciona su misión, traiciona a su Señor.
y se pone del lado del mundo, por comodidad, por conveniencia, por lo que sea. Cuando digo iglesia, cuando falla en eso, estamos hablando de nosotros, los miembros de la iglesia, ¿mente? Entonces dice San Juan Pablo II, la iglesia renueva cada día contra el espíritu de este mundo una lucha que no es otra cosa que la lucha por el alma del mundo. Si de hecho, por un lado, en él están presentes el evangelio y la evangelización en el mundo, por el otro hay una poderosa antievangelización que dispone de medios y de programas. O sea, el programa está programada, está pensada y tiene muchos medios, y se opone con gran fuerza al evangelio y a la evangelización. La lucha por el alma del mundo contemporáneo es enorme allí donde el espíritu de este mundo parece más poderoso. En este sentido, la Redemptoris Missio habla de modernos areópagos, ese lugar en Grecia, ¿no? Esas discusiones donde se hacía cultura. Bueno, ahora hay modernos, es decir, de nuevos púlpitos. Estos areópagos son hoy el mundo de la ciencia, de la cultura, de los medios de comunicación. Son los ambientes en que se crean las élites intelectuales, los ambientes de los escritores y de los artistas. Hay toda una lucha por el espíritu del mundo, una lucha por el evangelio, que la iglesia busca conquistar las almas y el demonio, con sus secuaces, busca hacer lo contrario. Y quien no la ve, problema de este en 1994 y esa segunda edición, ese 2 quedó ahí, pareciera que fue el número, la edición 19, el año 19.000. Bueno, ya estamos terminando con esta cita que está muy bien y que ejemplifica mucho también lo que estamos diciendo, que ya lo hemos dicho en otros momentos, pero la quería poner por párrafo y la puse entera. Dice así, el objeto, dice Simone Weil, ¿no? El objeto de mi investigación no es lo sobrenatural, sino este mundo. Lo sobrenatural es luz. No debemos atrevernos a hacer de ella un objeto. De lo contrario, la degradamos. No es por la forma en que un hombre habla de Dios, sino por la forma en que habla de las cosas terrenas, como se puede discernir mejor si su alma ha permanecido en el fuego del amor de Dios. Ahí no es posible ningún engaño. Lo leo todo y después lo explico, que está muy claro y muy bueno. Hay falsas imitaciones del amor de Dios, pero no de la transformación que Él realiza en el alma, porque la persona no puede tener ninguna idea de esta transformación más que si ella misma pasa por ella. Según la concepción de la vida humana, expresada en los actos y en las palabras de un hombre, quiero decir que sabría si tuviera discernimiento para ello, si ve esta vida desde un punto de vista situado en este mundo o desde lo alto del cielo. Por el contrario, cuando habla de Dios, no puedo discernir, aunque a veces sí puedo, si habla desde dentro o desde fuera. El valor de una forma de vida religiosa, o más generalmente de una forma de vida espiritual, se aprecia por la intensidad de la luz proyectada sobre las cosas de este mundo. Las cosas carnales son el criterio de las cosas espirituales. Esto es lo que generalmente no queremos reconocer porque tenemos miedo a un criterio. La virtud de una cosa cualquiera se manifiesta fuera de ella. Entonces, por ejemplo, ¿qué piensa o qué pensamos nosotros? Podemos, obviamente, ¿qué pienso de Dios? Bueno, mejor puedo hablar bien de Dios, de nuestro Señor, perfecto, bueno, está bien. Ahora, ¿qué pienso del dinero? ¿Cómo juzgo el dinero? ¿Cómo uso el dinero? Dice Simone Weil, ahí nos podemos dar cuenta más claramente si realmente mi vida espiritual está bien o no. ¿Por qué? Porque hablando de Dios puedo confundirme o confundir a los demás, porque bueno, en fin, puedo incluso rezar y rezar bastante bien, por así decirlo, pero si esa luz de Dios y esa oración, ese contacto con la oración no cala en el diario vivir, en cómo juzgo las cosas, el dinero, el placer, la vanagloria, el qué dirán, digamos, por ejemplo, si estoy muy atento, que digan, que no digan, que piensan de mí, que no piensan, bueno, ahí me tengo que dar cuenta si soy mundano o no. ¿No? Ahí, eso, el criterio son las cosas mundanas, entiéndase, vistas mundanamente, que me hablan de que no estoy lleno de Dios, o sí, ¿no? Eso podemos hacer un buen examen de conciencia y nos puede ayudar. Bien, la cita que habíamos traído, en el mundo tendréis tribulación, ¿no? Pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Es obviamente que tenemos que tener mucha fe en nuestro Señor, en su poder. Ánimo, yo he vencido al mundo. Jesús vence al mundo. Unido con Jesús,
no tenemos que tener ningún miedo. A nada, ni a nadie, ni al mundo, ni nada. Nos separamos de Jesús y obviamente el mundo puede hacernos muchísimo daño. Bueno, obviamente unirnos a Jesús es también, por supuesto, unirnos a nuestra madre o unirnos a nuestra madre para unirnos con el Señor. Así es, entonces, llegamos al final. Espero que tengan un poco más de odio al mundo, que era la idea, y nos queda siempre ese como examen de conciencia un poco de si, qué tenemos de mundano, digamos, qué tenemos de mundano en cuanto a lo que pensamos del tener, del placer, de la vanagloria, del qué dirán. Si en definitiva vivimos la vida acá de paso o no. No sé, hay Charlie Kirk la otra vez le veía un sermoncito, no, una charla que daba, decía, la vida del cristiano no puede ser una vida cómoda. No puede ser una vida cómoda. No que no sea una vida feliz, ¿no? Cómoda. O sea, si yo quiero vivir cómodamente, no estoy entendiendo lo que es el mundo en el sentido evangélico. El mundo está para que yo lo conquiste para Cristo, para que yo me conquiste a mí primero con la gracia de Dios y después conquiste a los demás. Si mi vida es una vida muy cómoda, o cómoda, ¿y qué? Y la salvación al infierno y no me importa, ¿no? Y Jesús sufre por el pecado de los demás y no me importa. Y los santos no han vivido cómodamente, han sido muy felices, incluso obviamente estoy hablando de santos laicos y todo, no han vivido una vida fácil, mundana justamente, no, todo lo contrario. Bueno, vamos entonces a algunas preguntas si tenemos por ahí. A ver, espera que tengo que compartir pantalla, ya por si quieren preguntar aquí, ya lo saco, no se asuste. Bien, padre, me gustaría saber, dice Alexia, si desprenderme de las cosas de este mundo, si desprenderme de las cosas de este mundo, lo del mundo, incluye a personas también. Bueno, obviamente que si la persona es mundana, sí, o sea, podría involucrar eso, o sea, eso es el principio fundamental, ¿no? Mi fin es Dios, las otras cosas también involucran a los seres humanos, no porque sean cosas, sino porque no son Dios. Entonces, si una persona es mundana y me lleva a ser mundano, obviamente que, o si yo veo que no tengo la fuerza, por ejemplo, el ejemplo puse, es muy sencillo, ese amigo de San Agustín dijo, no, yo voy a ir al espectáculo con ellos y voy a tener los ojos cerrados. Se mundanizó con sus amigos y pecó más que los otros. Entonces, obviamente que sí, si hay personas que son mundanas y yo puedo evitar tratar con ellas, porque obviamente no puedo, y me hacen mal y yo no logro cambiarlas, sí, puede ser que obviamente que me tenga que alejar de personas, es principio fundamento, ¿sí? ¿Qué más tenemos por aquí? De Instagram, ¿por qué Dios nos puso en el mundo si nos quiere fuera de él? Bien, entonces, no nos quiere fuera de él. Digo, a ver, nos puso en el mundo en el primer sentido que lo tomábamos, ¿no? El mundo lo tomábamos en el sentido de creación, la creación nos puso dentro de la creación el mundo bueno. Después nosotros nos transformamos en malo por el pecado y el demonio también. Entonces quedamos dentro del mundo malo y el mundo bueno a la vez, porque no podemos no estar, o sea, nosotros estamos en el mundo. Lo que no quiere no es que no estemos en el mundo, aunque en algún caso puede ser, cuando hay una vocación de consagración, etc. Quiere que no seamos del mundo, es el mundo. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Repito, hay quienes, por vocación, Dios le pide, Jesús le pide, que tampoco esté en el mundo. Ahora, es una forma de decir también, porque siempre voy a vivir en este planeta Tierra, quiere decir apartarse todo lo que se pueda del mundanal ruido, con la vida consagrada, un convento, una vida eremítica, una vida, para que justamente, para poder más fácilmente no ser del mundo. Pero la petición para todos, sobre todo, es no ser del mundo. ¿Qué más tenemos por aquí? Rebeca Flores consulta, me parece de amar la cruz. Bueno, amar la cruz es, pues, vamos por lo más fuerte, por así decirlo, lo más, digamos, si a cumplir un mandamiento me lleva a tener que crucificarme, ¿no? Porque me cuesta, bueno, eso es amar la cruz. Tengo que cumplir este mandamiento, no sé, tengo que perdonar. Y me cuesta, es una cruz perdonar. Bueno, amar esa cruz es justamente perdonar. O sea, ¿qué significa amar? Amar es desear eso, tratar de hacerlo, y después todo lo que me cuesta y que Dios me pide que lo haga,
Eso es amar la cruz. En concreto, amar la cruz, la cruz de amar al prójimo. Es más fácil a veces no amar, obviamente, salvo que yo sea un santo. La cruz de luchar contra nuestras pasiones, nuestros sentimientos, la cruz de vencer las tentaciones, la cruz del deber de Estado. Todos los días cumplir el deber de Estado es crucificante. Amar la cruz es hacerlo, ¿no? Eso, llevar la cruz. Amar la cruz es como llevar la cruz. Todo lo que sea en contra de mi deseo, por así decirlo. Después, obviamente, Dios me regala más alegrías y todo, pero va por ahí. Bueno, un ratito pasamos entonces ya a los que están acá en el Zoom, se van preparando. ¿Dónde cuidan a mi hija? Visitan personas que están con la Santa Muerte y mi hija ha estado hablando del demonio. Tiene 4 años y a lo mejor puedo aprovechar para catequizar. Sí, bueno, mi respuesta tiene los límites de una pregunta muy corta, pero cuando hay un niño en juego, si la catequesis no resulta y le hacen daño a tu hija, va a estar muy complicado arriesgarse, pero bueno, hay que ver, no sé el contexto, ¿no? Cuando uno puede con prudencia enfrentarse a una situación donde uno dice, bueno, hay ciertas complicaciones, cierto espíritu mundano, lo que sea, pero con la gracia de Dios voy a tratar de hacer el esfuerzo, y porque lo juzgué así, lo pregunté, lo discerní, pero cuando es otra persona, un niño, ahí es más difícil que uno se arriesgue, pero bueno, en fin, yo digo, no. Sí. Bueno, a ver, vamos con alguna preguntilla de aquí, de Alba, adelante entonces, si quiere hacer alguna pregunta. A ver, yo me puedo poner por acá. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es la siguiente. No es pregunta, sino como un poquito de preocupación. Uh-huh. Que usted habla acerca del, bueno, apartarnos de lo mundano, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Porque yo me estoy acordando ahorita cuando el tiempo, ¿verdad? Que yo estuve largo del Señor y que yo estuve metida en muchas sectas evangélicas. Uh-huh. Se hablaba de que nosotros, no, decían nosotros, ¿verdad? Digo ahí, en ese momento, nosotros no éramos parte del mundo, sino que debíamos de odiar y detestar todo lo mundano. Y se llegaba incluso, y creo que todavía lo han de practicar, se llegaba incluso hasta ver a una persona, por ejemplo, en el caso de los católicos, se promovía de que no se juntase con los católicos porque eran mundanos. Uh-huh. Y que podían, entonces mi preocupación es esa, que se puede una persona dentro de lo que usted nos está enseñando, irse por esos extremos, porque para mí es un extremo, no sé si estoy mal, padre. Y otra cosita, ahorita que usted está hablando de amar la cruz, hay un curso que en Voz Católica del padre Navarrete de ascética, que está muy bonito, muy lindo y vale. Que habla acerca de amar la cruz. Muy bien. Bueno, perfecto. Sí, padre, entonces sería esa mi. Vale, o sea, en realidad, digo, cualquier cosa que se absolutiza es medio complicada de que esté bien, pero el principio es el que decíamos recién. O sea, si una persona me dice que no tiene claras las bases de su fe y se junta con otra que la quiere cambiar de la religión, lo que pasa es que justamente la verdad está la Iglesia Católica, es un detalle, que no es un detalle, ¿cierto? Pero yo le digo sí, o sea, no es que no se junte, pero al menos que no hable, que no se ponga a discutir. Si la persona le dice no, pero Jesús tenía hermanos y el católico no sabe responder esa pregunta tan básica, ¿no? Entonces yo le diría, mira, no hables de esos temas con esa persona porque te va a confundir. Más vale primero te instruyes, pero bueno, de ahí a no juntarse en una distancia, pues puedes juntarse y hablar de otras cosas, pues, pero ahora si la persona que lo único que quiere es hacerle dudar de su fe, entonces sí, que no se junte. Podría ser, sí, porque si no sé responder y lo único que me hace es hablarme mal de la Virgen, hablar mal de esto, hablar mal de otro, y yo no sé la respuesta, me puede hacer mal, podría ser. Por eso digo, no es una cosa absoluta, no hay que juntarse no, pero depende de cada caso. En algún caso sí podría ser. Sí, podría ser. En el sentido, si me hace mal, digamos, si me aleja de. Porque en última instancia estamos hablando del mundo, también en la iglesia evangélica,
o en parte también ahora lo que pasó con los lefebristas, hay un espíritu mundano, porque hay un espíritu de soberbia. O sea, la escritura yo la interpreto como quiero, tú la interpretas como quieres, eso es soberbia. No, yo lo interpreto como a una autoridad que me lo diga. Los lefebristas también ahora se separaron porque no, nosotros decimos blanco, el Papa dice negro, no, el Papa, nosotros acá, no sé cuántos somos, 5.000, 6.000, no sé cuántos, 10.000, lo que sea, 100.000, lo que sea. Todos los demás están equivocados, nosotros tenemos la verdad. Entonces eso es mundano, en definitiva, en última instancia, lo mundano me lleva a la soberbia. Y como decíamos, la jactancia de la riqueza, la soberbia de la vida, como se traduzca. Entonces, bueno, si una persona me va a llevar a esa soberbia y yo no voy a saber defenderme, me puedo separar de esa persona, ya sea por la religión o por lo que sea. Sí, sí. Buenísimo, Alba. Vamos con Edwin. Era... ¿Qué tal, padre? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Un saludo a todos los hermanos. Padre, aquí tengo yo una duda justamente con el tema, lo que la clase de hoy. Me queda claro el desapego a las cosas materiales. Sí. Sí, entiendo el desear una televisión, una botella de whisky, obviamente está mal. Sí. Ahora, pero yo como padre de familia, ¿hasta qué punto debo de vivir cómodamente o darle comodidad a mis hijos? O sea, ¿hasta qué punto se volvería ya una tentación del mal? O decía, por ejemplo, no sé, decirles a mis hijos, ¿saben qué? Ya mañana no les compro ropa hasta en 10 años porque está mal desear ropa, tener una casa, decir, no, ¿saben qué? Nos vamos a vivir a la calle porque son tentaciones del mundo. O sea, ya uno como padre de familia, ¿hasta dónde o qué discernimiento es? ¿Estoy deseando algo cómodo para mi familia y entonces ya es malo? ¿O me estoy haciendo bien? No sé, justamente es el tema de los desapegos, hasta qué punto uno como padre puede decir si es bueno o es malo, o estoy llevando, no sé si me explico. Sí, está clarísimo. Sí, y es un poco también a mí la pregunta que uno puede aplicarse a uno mismo. O sea, hasta qué punto me doy un gusto o no. Y es una pregunta que no se puede responder o sea, se puede responder con principios, pero no se puede responder o con el trato personal, si fuera una cosa, esto es público, así que no se puede, pero después si uno trata de cosa personal, uno puede a una persona decirle este consejo. Y después hay que rezar y discernir, y los ejercicios sirven mucho para eso, son decisiones que hay que tomar. En Argentina, no me acuerdo si es Enrique Yo, el que lo están por beatificar o lo beatificaron ya, perdón, o había otro, no creo que sea Steverlink, pero que también un empresario así, que está en proceso de beatificación, que ellos tenían una empresa muy grande, pero vivían pobremente en la casa, o sea, pero no extremadamente pobre, pero bueno, lo habían discernido con su esposo, habían rezado, porque el tema también es ese, digamos, justamente está hasta qué punto les doy, hasta qué punto no les doy, porque si les doy de más, también les hago mal y les hago una vida demasiado cómoda y no les hago que se esfuercen y que valoren las cosas. Y resulta que con todo esto meta, ¿no? Que en la clase ya todos tienen, y tiene 12, 13 años, y tiene que, bueno, ¿se entiende? Entonces los criterios tienen, pero por otro lado, también se puede exagerar y uno no puede darle ¿no? Y después, qué sé yo, la casa, el casado casa quiere, mucho mejor que tener una casa y no vivir con los suegros. Entonces, por eso digo, el equilibrio hay que buscar ahí, en fin, y después la voluntad de Dios, digamos, ¿no? De cada uno, porque incluso mismo Santo Tomás se pregunta, porque Jesús fue menos pobre que San Juan Bautista. ¿Por qué Jesús no comía miel silvestre y langosta y andaba? No, bueno, porque Jesús tuvo la pobreza que le convino por la misión que tenía. Fue pobre, sin duda, pero por eso digo, cada uno, de acuerdo, por eso es una cosa discernir, digamos, en lo personal y en lo que toca a lo que, y no sé, incluso yo, como si uno, no, yo no soy más párroco, pero digo, si alguno es párroco, si en esta iglesia, en este lugar del mundo donde estoy, convendría poner aire acondicionado en la iglesia o no. Capaz que en otro lugar sería un lujo que nadie entendería, por más que alguien me lo pague, sería un escándalo. En este lugar, por la gente que viene, no es un escándalo, también se aplicaría, ¿no? Entonces, por eso digo, es muy a discernirlo, digamos, de rezarlo, discernirlo y pedir luz a Dios para hacerlo lo mejor que se pueda. Si no es fácil, pero bueno, ahí se trata de... Muy bien. Bueno, perfecto. Y aquí hay alguna cosa más. ¿Qué hora es? Bueno, entonces se quedaron. Esto no tiene tanto que ver con el tema, pero es una cosa tan delicada que la reponemos.
Desde España estamos. En España, ¿dónde estaba Dios cuando sufrió una violación? Mi fe responde a esta pregunta, pero me gustaría conocer una respuesta que Dios lo bendiga. Yo no sé si tengo la mejor respuesta, pero me parecía algo que hay que decir, sobre todo por un sufrimiento. Bueno, me alegro que ya tenga la respuesta de la fe. O sea, por un lado, Dios está todo el tiempo presente en la vida. No se puede ir Dios, ¿no? Se puede ir de algunos lugares, por así decirlo, cuando yo lo he hecho de mi alma por el pecado, etcétera. Pero si no, y no deja de estar, no deja de verme, no deja de... Entonces, cuando uno sufre una cosa tan dolorosa como esa o como otras, Dios está ahí presente. ¿Y qué hace? Bueno, sufre como padre que ve sufrir un hijo, pero no puede quitarle la libertad al pecador, porque si no tendría que destruir toda la creación. Nos hizo libres. Jesús, Dios hecho hombre, sufrió todo lo que nosotros sufrimos, lo sufrió Él, o sea que ya lo asumió también, ¿no? Y después una cosa más yo no lo leí y lo escuché una vez, después nunca me lo puse a buscar así el detalle, pero que Santa Teresita le preguntó a Jesús cómo hacía para ver sufrir a un hijo, a una hija, en este caso, que siendo Él tanto amor encarnado. Y Jesús le respondió, es que la veo en el cielo. O sea, como Dios está en Jesús, es eterno porque es ser Dios, ve a la persona sufriendo acá, que no quiere ese sufrimiento así en el sentido de que no quiere el pecado no lo quiere, pero ve cómo este sufrimiento, en el plan, Dios lo puede hacer y lo hace, que se ordene para que se salve y sea santa y que ese sufrimiento sea causa de mayor gloria en el cielo. Entonces también, definitivo, es el misterio de la cruz y vemos lo que sufrió Jesús, que nadie puede haber sufrido tanto como Él, ni de manera tan injusta, fue la salvación de todos los hombres. Y un bien muy grande para la humanidad. Es dentro del misterio, ¿no? De la fe nuestra y la cruz y todo eso. Bueno, para participar del Zoom, los que están en el Zoom son la gente que ayuda mensualmente con algún aporte económico y la gente de un grupo que tenemos del mar adentro de laicos, que son terciarios. De algunas dos maneras se puede. Bien, me gustaría participar del Zoom, ya lo respondí, y después en todo caso me ponen los comentarios, vemos y los indicamos como bien. Ok, los ejercicios espirituales, acá, y esta última, ¿en qué parte puedo dar los ejercicios espirituales sobre la vocación? O sea, Gabriela, los ejercicios espirituales sobre la vocación, los ejercicios espirituales son para ordenar la vida a Dios, y si la persona no sabe cuál es su vocación, entra ese tema. Entonces, ¿se puede decir que son sobre la vocación? Sí. ¿Se puede decir que no son sobre la vocación? También, porque la persona que ya tiene la vocación, yo digo, los ejercicios te llevan a eso. Bueno, levantó la mano Susana, rapidito Susana, que son las 3 de la mañana, no mentira, pero adelante. 5, en vivo, somos máximo 4. ¿Ahora ya me escuchan? Ahora sí. Sí. Buenas tardes a todos, buenas noches a los que están de noche. Padre, la hermana anterior mencionaba al respecto de esa complicación de que tienen nuestros hermanos protestantes de la exageración. Y entonces, yo encuentro muchos que me dicen, es que hay que despreciar al mundo, es que hay que despreciar todo, y es que todo es estiércol. Y yo me quedo, bueno, pero es que Dios dijo que es bueno. Cuando Dios hizo la creación, dijo que es bueno. Padre, ¿dónde encuentro yo ese límite o cómo yo puedo poner ese límite? Eso me cuesta, a mí me cuesta. Ajá. Ese es mi... ¿Cómo poder yo decir, voy a despreciar al mundo? Pero si Dios dijo que es bueno. Tampoco apegarme al mundo, yo lo entiendo. Pero, ¿cómo yo puedo? No me nace, no me sale poder decirlo, Padre. Eso a mí me cuesta, me complica, Padre. Ahí lo digo. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque en realidad, digo, yo, más, como decir, a nivel de principios, no, lo que dije, ya lo dije. No estamos hablando del mundo en cuanto el mundo que Dios ha creado, que es todo esto, sino estamos hablando del pecado. Entonces, a ver, pongamos ejemplos concretos. O sea, me parece bien un espectáculo donde hay, no sé, cosas inmorales, o sea, un espectáculo donde los que van ahí cometen pecado. ¿Te parece, Azucena, eso bien, que hay que amar eso? ¿Te parece que sí? Por ejemplo. Pregunto. ¿Hola?
No, definitivamente no, porque eso me hace pecar. Bueno, entonces, bueno, y así, todas las cosas que nos llevan al pecado, eso es lo que tenemos que despreciar, digamos. Todas las cosas que llevan al pecado, todas las cosas que están en contra de lo que Jesús quiere para nosotros, para nuestra santidad, para nuestra salvación. Después las otras cosas, muchas cosas muy hermosas que Dios ha creado, e incluso en el sentido de que estamos usando la tecnología, que también para muchos les sirve para tanto mal, la estamos usando bien. Entonces, digo, es donde uno puede ver claramente que está el espíritu anti-Jesús, anti-cruz, anti-evangelio. De eso se trata, ¿no? Después, en ese sentido, uno tiene... Mira, acá está buscando este texto, acá de San Juan Pablo II, no lo pongo ahí porque no puedo. Dice así Juan Pablo II. El mundo es para el cristiano criatura de Dios. No hay necesidad, por tanto, de realizar un desprendimiento tan absoluto para encontrarse a sí mismo en lo profundo de su íntimo misterio. Para el cristianismo no tiene sentido hablar del mundo como de un mal radical. Como decimos, radical, es decir, todo es una... No, o sea, hay cosas buenas en el mundo, obviamente, ¿no? Ya que al comienzo de su camino se encuentra el Dios creador que ama la propia criatura. Un Dios que ha entregado a su Hijo unigénito para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Son las dos citas que poníamos al principio. Hay cosas buenas en el mundo y Dios, Jesús ha muerto para salvar el mundo. Entonces, sin duda que no es todo, es todo lo que es mundano en el sentido que ya lo dijimos. ¿Sí? No podemos decir de nuevo todo. Vamos por ahí. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hacer la acción de gracias y nos vemos el martes que viene si Dios quiere. Gracias por estar por ahí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. No, una aclaración, es con tu espíritu. En la liturgia nunca se trata de usted. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muy bien. Ave María y adelante. Hasta la próxima, si Dios quiere. Buena semana. Santifica.